Bienvenido a nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Hoy veremos la preocupación de Pablo por la división sin sentido en la iglesia. Primera de Corintios es una carta disciplinaria en la que Pablo, como pastor fundador de la iglesia, confronta muchos problemas que les están causando daño y perjudicando su caminar y testimonio cristianos. Pablo aborda este problema de división en los primeros 4 capítulos de la carta. Él dice en 1 Corintios 1, del 10 al 13, «Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas». Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, «Yo soy de Pablo», otro yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Pablo aborda esta forma particular de división de la iglesia con solo 3 palabras. ¿Está dividido Cristo? Esto da la esencia de lo que significa ser cristiano. Un respetable sabio reflexionó: no soy cristiano por los cristianos, soy cristiano por Cristo. Esto ciertamente no sugiere que el comportamiento indecente de los cristianos no tenga un impacto en la percepción que la gente tiene de Jesús. Los cristianos son sus testigos después de todo. Dicho esto, en la verdadera conversión del individuo es Cristo quien debe formar el núcleo de esa relación. Esta relación es provocada a través de una convicción del Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, como Jesús promete en Juan 16:8. Está anclado en el corazón a través de la revelación inalterable de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los corintios, sin embargo, se han vuelto unos contra otros. En 1 Corintios 3:3, Pablo etiqueta esto como celos y contienda por sus compromisos con maestros específicos como Pablo, Pedro y Apolos. Cualesquiera que sean los desacuerdos que puedan surgir en asuntos secundarios, uno podría esperar razonablemente que los verdaderos cristianos estarían de acuerdo en ciertos conceptos básicos que surgen de la revelación bíblica de Jesús. Los predicadores y maestros de Cristo no lo reemplazan, son solamente siervos de Dios para guiar a Él al que lo busca fervientemente. Ellos deben menguar y Él debe crecer. Es una buena señal para un verdadero ministro dirigir a aquellos que son sus mayores admiradores lejos de Él y guiarlos hacia Jesús. La exaltación propia es una señal segura de un falso maestro, como vemos con Simón el Mago en Hechos 8 y Herodes en Hechos 12. Juan el Bautista insiste en Juan 3:30. Él debe crecer, pero yo debo menguar. Tanto Pedro en Hechos 10:25 como Pablo y Bernabé en Hechos 14:15 rechazan a los que buscan exaltarlos clamando: «Solo soy un hombre, mira a Cristo». Pablo predica a Jesús en Gálatas 1 del 7 al 11 insistiendo: «Hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo». De la misma manera, dirigiéndose específicamente a sus mayores admiradores en Corinto, Pablo les dice: «Miren, cuando prediqué el evangelio en Corinto y ustedes se convirtieron, no fui yo quien logró eso, fue el Espíritu Santo». Pablo describe una filosofía de ministerio que se centra en 4 secretos espirituales. Yo no soy, pero Él es. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no quiero hacerlo, pero Él quiere hacerlo. Yo no lo hice, pero Él lo hizo. Al final insiste: no me sigan a mí, sigan a Cristo. En 1 Corintios 2, Pablo realmente llega al corazón del problema de la división, dirigiéndose específicamente a aquellos que dividieron por causa de él. Los griegos eran unos disertantes famosos que se alineaban detrás de ciertos filósofos que a menudo estudiaban con ellos en las escuelas. Los viejos hábitos son difíciles de morir incluso cuando las personas se convierten en siervos de Cristo. Entonces Pablo plantea estas preguntas en 1 Corintios 1:20.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Eso no significa que no puedas ser salvo si eres un erudito. El mismo Pablo era un erudito de clase mundial. Tampoco significa que tengas que dejar tu cerebro atrás si te conviertes en un seguidor de Jesús. Jesús mismo siguió el decreto de Deuteronomio 6:5 en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Los tres importan. Aún así, Dios tiene una larga historia de elegir lo despreciable para que Dios pueda ser exaltado y no sus elegidos. Pablo le dice a los Corintios al final del capítulo 1:27 al 31. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No existen cristianos especiales, solo un Cristo especial. Para enfatizar este punto y volver primero a sus posibles seguidores a Jesús, Pablo escribe en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Pablo realmente está diciendo es: no sean mis seguidores, no se dividan por mí, simplemente porque tengo mucha educación o porque piensen que soy un gran ministro. Lo que te sucedió en Cristo fue obra del Espíritu Santo, no mía. Sé de Cristo siempre y ante todo. Todos los verdaderos cristianos deben estar unidos en torno a Jesús, no divididos en torno a personas como yo, Pedro y Apolos. Pablo divide a la familia humana en dos clases de personas. Primero tenemos al hombre espiritual que ha recibido el Espíritu de Dios y por lo tanto entiende las cosas espirituales. En segundo lugar tenemos al hombre natural o no espiritual que sin la ayuda del Espíritu Santo no puede entender las cosas espirituales. Pablo escribe en 1 Corintios 2, del 12 al 16, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entiendes eso? La única forma en que alguien puede verdaderamente entender las cosas de Dios es si el Espíritu de Dios se lo revela. Una persona puede tener intuiciones en un texto de las Escrituras, pero solo el Espíritu Santo trae una verdadera revelación sobre Dios en el texto. Entonces las preguntas que surgen son: ¿entiendes las Escrituras mientras las lees? ¿Entiendes la aplicación para tu vida? ¿Amas las verdades de la palabra de Dios y anhelas seguirlas más fielmente porque sabes que son verdaderas y son de Dios? Si nunca has orado y pedido a Dios que te ayude a entender su palabra, la Biblia, hazlo ahora y estudia su palabra todos los días. Necesitamos maestros terrenales que nos ayuden con muchos aspectos técnicos de las Escrituras, como el trasfondo histórico, los idiomas originales, el contexto cultural, las mejores prácticas para la interpretación correcta, pero nunca entenderemos verdaderamente las cosas espirituales si no tenemos el Espíritu Santo. Si lo piensas bien,
esto es perfectamente justo. El Espíritu Santo enseñará a cualquiera que quiera saber. Si se basara en una gran inteligencia, una ventaja educativa o riqueza, solo las personas más exitosas podrían ser espirituales. Dios lo ha estructurado para que todos puedan aprender y crecer en asuntos espirituales. Como sugiere Jesús en Lucas 11, 9-10, comprender la verdad espiritual es cuestión de pedir, buscar y llamar. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Ahora bien, aunque todos los que reciben el Espíritu Santo son santificados y están siendo santificados, esto no significa que todos estén en las mismas etapas de madurez espiritual. En 1 Corintios 3, Pablo llama a muchos de los corintios bebés o infantes espirituales en Cristo. Pablo nos ha hablado sobre el hombre espiritual y el hombre no espiritual. Ahora dice en 3:1-4. Yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di de beber leche y no alimento sólido porque todavía no pueden recibirlo. Y ni aún ahora pueden porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Pablo reconoce que incluso cuando es transformado por la salvación, hay un largo camino por delante para el cristiano que se aferra a los viejos hábitos, incluso cuando abraza una nueva realidad. A menudo la salvación de uno es un cambio radical, pero el viaje a la semejanza de Cristo puede ser arduo. Además, Pablo aclara algo importante sobre el liderazgo de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 3, del 5-9, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Entonces Pablo concluye en el 3, del 21 al 23. Así que nadie se gloríe en los hombres. ¿Oyes lo que dice allí? No te gloríes en los hombres, no seas seguidor de hombres. Gloríense en Dios y sean seguidores de Dios. Leemos en 1 Corintios 1:31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Para concluir, cultivemos la gratitud por nuestros maestros. Debemos orar por ellos y apoyarlos, y hacerles la vida más fácil en lugar de más difícil. Pero al final, primero somos cristianos, siguiendo principalmente a Jesucristo, quien se revela en las Escrituras y se hace Señor en nuestros corazones por la convicción y la transformación del Espíritu Santo. Seguimos a otros solamente como ellos siguen a Cristo y nos ayudan a ser más como Cristo en nuestro servicio a Jesús.